Hola, hola. Hoy voy a explicaros el tema de los artículos posesivos, ¿de acuerdo? Sobre todo quiero enseñaros cómo los podéis relacionar, porque como los artículos posesivos, que son los que indican quién es el dueño de algo y qué es lo que posee, si es masculino, femenino, neutral o plural, y como tenemos en alemán, en el idioma alemán tenemos los casos que tenemos el nominativo, el acusativo y el dativ, quiero daros pistas para que en vez de memorizar las listas interminables de todos los artículos, que podáis relacionarlos con la terminación de los artículos, ¿vale? De los 12 artículos, que yo siempre digo que son los más importantes, que son los 12 artículos en los tres géneros, masculino, femenino, neutral y plural en nominativo, lo mismo en acusativo y lo mismo, por supuesto, también en dativ. Y vamos a ver ahora, a ver esto, cómo se queda. Bueno, espero que esta vez se vea mejor que en la última grabación, que luego me di cuenta que estaba todo muy pequeñito. Hoy lo he hecho especialmente grande. Bueno, pues empezamos con los artículos que ya conocemos. Conocemos cuando hablamos de los artículos en nominativo, ¿vale? Nominativo. Aquí tenemos el artículo masculino, tea, femenino, ti, y el tas en plural. No, en neutral, perdón. Pero aquí no me lo ha puesto, mira que le he insistido, ponme también el caso plural. Pues no, no me lo ha puesto. Vamos a ponerlo. El plural sería ti, como sabéis todos. ¿De acuerdo? Masculino, femenino, neutral. Plural. Estos los conocéis, estos artículos. Y estos son los artículos indeterminados. Ein en masculino, eine y ein en neutral. En plural, este no pondríamos nada porque no existe. Y dices, ¿cómo que no existe? Sí, no existe en plural. Esto es el plural. Vamos a ponerlo aquí, que me lo pone plural. ¿Vale? Por ejemplo, die Kinder, los niños. ¿Mm? Bueno, pues aquí, en esta ocasión, aquí en el caso plural, die Kinder, los o las niños, sí que se dice. Los niños o las niñas, sí que se dice. Pero lo que no se dice, por eso aquí no pone, son unos niños o unas niñas. Por eso he puesto aquí XXX, porque no se pone nada en alemán. No existe el artículo unos o unas en alemán. Bien, seguimos explicando. Vamos primero con la diferencia entre el artículo, el definido, determinado o indeterminado. ¿Vale? El determinado determina de qué estamos hablando. Cuando hablamos de el hombre, tú y yo tenemos que saber de qué hombre estamos hablando para que yo diga el hombre con la corbata, el hombre con el pelo oscuro, está en la puerta. Y tú y yo sabemos de qué hombre estamos hablando, pero si yo digo un hombre, si utilizo esto de aquí, no sabemos si tiene el pelo oscuro o si lleva corbata, uno cualquiera, ¿vale? Esa es la diferencia entre artículo determinado, que sería este de aquí, y el artículo indeterminado, que sería este de aquí. Lo mismo para el femenino. La mujer, esa que conocemos, esa con el pelo rojo, ¿ah? O una mujer, pues no sabemos con el pelo, una cualquiera, ¿de acuerdo? Con lo neutral, que también va para personas o para cosas, da igual. Lo mismo, podemos estar hablando de el niño o podemos estar hablando de un niño. O en esta ocasión, cuando decimos el niño, pues lo conocemos, sabemos qué niño es, ese que hemos hablado anteriormente. El niño de las trenzas, el niño que juega a la pelota, el niño. Pero si estamos hablando de un niño, pues no sabemos nada de él. Uno, cualquiera. ¿Mm? Con el plural, aquí, en esta ocasión, si decimos los niños, sabemos de quién hablamos. Es un niño. Tú y yo tenemos en mente porque los hemos nombrado y estamos hablando todo el rato de ellos. Pero si decimos niños, que no diríamos unos o unas en alemán, diríamos niños están en la calle, a saber qué niños son. Nadie sabe quiénes son. Bien, estos artículos, los que han empezado con el alemán y llevan ya algún tiempo, los conocen de sobra, porque es lo primero que se aprende, ¿no?
el teatitas, masculino, femenino, neutral, y el artículo indeterminado, el ein, eine y ein. Como podemos apreciar, aquí ya tenemos una declinación. El femenino, en el alemán, el nominativo, lleva una E, que este artículo cambia el un, igual que en español es un, y luego es una para el femenino, pues en alemán es eine. Esta E es la misma que tiene este artículo aquí, que por cierto no se pronuncia. Cuando yo digo ti, digo una I larga, no digo tie, que mucha gente lo oigo decir. Tie no. Esa E no se pronuncia. Ti, una I larga. ¿De acuerdo? Pero ya lleva aquí una E arrastrando. Y esta E es igual que la que tenemos aquí en el artículo. Bien, pues... Ah, sí, mira, sí que estaba puesto aquí el plural. No me había dado cuenta que estaba debajo. Bien, pues entonces esto de aquí lo podemos borrar. Aquí está el plural puesto, como veis. El die Kinder, ¿no? Con el mismo ejemplo que yo he puesto, y no se usa. ¿Vale? Los artículos posesivos. Los artículos posesivos lo que señalan, lo que dice un artículo posesivo es la posesión. Habla de mí, o tú, o su, o de quién es la cosa, ¿no? En alemán, aparte de decir de quién es la cosa, también indica qué cosa, de qué género es la cosa y de qué caso es la cosa. El caso, en la síntesis de una frase, indica si estamos hablando de quién hace la acción o si estamos hablando de quién recibe la acción directa o indirectamente. Esos son los casos. El nominativo es de quien hace la acción, el acusativo es directamente sobre quién recae la acción y el dativo es indirectamente sobre quién recae la acción indirectamente. Bien, sobre ese tema, no quiero ahora centrarme mucho en ese tema porque sobre ese tema ya tengo otro vídeo que fue el anterior. Vamos a ver aquí para el sujeto, el nominativo es el que utilizamos para el sujeto. Nominativo, sujeto. Para el sujeto usamos como pronombre, pronombre es la palabra que sustituimos por un nombre. Por ejemplo, cuando digo el hombre, yo puedo decir él, que en español equivale a ese pronombre que lleva la tilde encima de la E. Él está en la calle. El hombre está en la calle. O podríamos poner un nombre como José. José está en la calle, él está en la calle, ¿no? Esos son los pronombres, los que sustituyen la palabra, ¿no? Yo soy la primera persona. Yo. Primera persona, el singular, porque solo soy una persona. Tú, segunda persona, singular, porque solo eres una persona también. Por eso estamos hablando de un singular. Ea, estamos hablando de una tercera persona que no está presente. Tú sí que estás presente cuando hablo contigo, ¿vale? Pero cuando hablamos de él, no estoy hablando con él directamente. Él está como en otro espacio. ¿Vale? Pues él, el hombre, como hemos dicho, ella, la mujer, sería el artículo, pero ella sería el pronombre. Ella conduce un coche. ¿Va? Es, que también lo utilizamos en alemán, el tercer género, porque tenemos los tres géneros, masculino, femenino y neutral, el es, que lo utilizamos para personas también, no solo para cosas. Acordados, siempre lo digo, el género que en español lleva una relación con el sexo de la persona, en alemán no. Va el género de la palabra por un lado y el sexo biológico de una persona por otro lado. No tienen nada no tienen por qué, a veces coinciden, pero no siempre coinciden. Esto a veces a los hispanohablantes les cuesta un poco entenderlo, ¿no? Porque dices, la mujer es femenino, porque no puede tener, sí, en alemán sí, pero chica, por ejemplo, es das, en el género neutral, porque es un diminutivo, por esa razón. Y bueno, no quiero centrarme ahora tampoco en ese tema, pero quedaros con la idea de que el género de la palabra no siempre tiene que coincidir con el género, con el sexo de la persona biológica. No tiene por qué coincidir. Bien, pues esto es el es, ello. En español lo tengo que traducir como ello porque no,
porque no existe, no existe entonces ese género, ¿vale? Por eso lo digo así, ello. Luego ya empezamos con el plural. En el plural, el español es más complejo, porque el plural en alemán no tiene género. Sin embargo, en español sí, siempre está el nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos o ellas, usted o ustedes. Bueno, no, esto es plural, un singular. Pero aquí sí, ¿no? Aquí sí que hay claramente un género, un femenino o masculino. En alemán no. Una vez que pasamos al plural, nosotros deja de tener género. Es nosotros. Ya no hay ni femenino ni masculino. ¿Vale? Es vía. Cuando hablamos de vosotros, los que estáis ahí, yo no me incluyo, los que estáis enfrente de mí, mucha gente, plural, es que este se confunde mucho con los latinoamericanos. Este lo utilizan muchísimo en la tercera persona y no, es la segunda persona. Vosotros. ¿De acuerdo? El vosotros, segunda persona, en alemán es ia. Cuidado con el ia, que el ia se utiliza, tiene muchos significados, tiene varios significados. Aquí ia como pronombre. Vosotros o vosotras. Y luego el di, ellos y ellas. Pero como no hay género en plural, ellos a secas. Ellos, no sabemos qué género tienen. Y luego está el que se escribe con mayúscula, el usted y ustedes. Bien, pues en nominativo, aquí el masculino no tiene ninguna terminación. Es simplemente mein, el yo, dein, el de tú, el tuyo, sein, su. Pero fijaros que si ella, si es femenino, en singular, sí que cambia la palabra. Ahí sí que hay un pequeño cambio. Pues cambia mucho de tener el artículo posesivo cuando el dueño es masculino a cuando el dueño es femenino. Cambia la palabra completa. En español no cambia. Se dice su casa y da igual que el su se refiera a un hombre o a una mujer. En alemán sí que cambia. Como veis, es otra palabra. Para hombre usamos sein y para mujer usamos ia. Esto es como en el inglés, que para los hombres usamos his y para mujer her. Luego, para el neutral, usamos el mismo que utilizamos en el caso masculino. Ahí no cambia. Sein und sein. Si nos pasamos al plural, pues usamos unser. Cuando nos referimos a algo, o sea, tenemos que decidir. La palabra decide quién es el dueño y la terminación decide qué es lo que poseemos. Si lo que poseemos es masculino, femenino, neutral o plural. Aquí estamos con el masculino, recuerdo. Unser define que somos nosotros los dueños de algo masculino. Euer define que sois vosotros, varias personas, vosotros que estáis aquí, y yo estoy hablando con vosotros, estamos presentes, sois los dueños de algo masculino. Ia, esta palabra ia, que se dice una i larga, ia, y luego la r gutural, ia, como si fuese una j, casi, o cuando se hacen gárgaras. Siempre digo, la r hay que practicarla haciendo gárgaras, pero no me quiero ir ahora por otro tema. Ia, cuando no lleva ninguna terminación, es porque es masculino. Estamos hablando de nominativo, muy importante. No nos vayamos ahora a otro caso. Ia, del sujeto, hablamos del sujeto. Cuando ellos poseen algo, ellos que no están presentes, varias personas que no están presentes, poseen algo masculino. Y usted o ustedes, cuando posee algo, acordaros, usted, cuando me dirijo a usted, me estoy dirigiendo directamente a alguien. Igual que ustedes, este es el que se confunde mucho. Los latinoamericanos lo confunden mucho con el IA, porque tienen costumbre de decir, ¿ustedes van a venir a comer? No. El ustedes en alemán es el formal, cuando no conozco a una persona y le hablo de usted, de señor o señora, o don o doña. ¿De acuerdo? Entonces, usted o ustedes. IA.
la diferencia entre este y este es simplemente que al escribirlo, porque cuando lo pronuncias evidentemente no se ve si está escrito en mayúscula o no, es simplemente que utiliza la misma forma, pero cuando escribimos, por ejemplo, una carta y nos dirigimos de usted a alguien, tiene que estar escrito en mayúscula. ¿De acuerdo? Bueno, pues para el masculino no tiene ninguna terminación esta palabra, no tiene ninguna terminación, cualquiera que se utilice, ¿no? Es solo la palabra y no tiene ninguna declinación. Mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, porque la EU os recuerdo que se pronuncia OI, oia, ia, ia. ¿Mm? Pero cuando las cosas que estamos, la que posemos, sea yo, tú, él, ella o eso, es femenino. Aquí, por ejemplo, poseo pues, un vehículo, vehículo, el vehículo. No lleva terminación. Pero si lo que poseo es una muñeca que es femenil, y en alemán también es femenil, sí que le tengo que añadir la E. Aquí digo mein Wagen y aquí digo meine Puppe. Con E. Meine. Meine. La EI se pronuncia AI. Meine. Cuando hablo de tú, deine. Me refiero a tu muñeca. Deine Puppe. Si hablo de la muñeca de él, es seine Puppe. Si hablo de la muñeca de ella, ihre Puppe. Si hablo de la muñeca de ello, que no tiene una traducción exacta, pero bueno, de nuevo es seine. Y si nos vamos al nuestro y nosotros poseemos una muñeca, pues le colocamos de nuevo la E, porque muñeca es femenino. O sea, la última letra se refiere a la cosa que posees, mientras que la anterior palabra es el dueño. Oiré, cuidado, aquí cambia, porque aquí es oya, oya, mientras que aquí es oiré, cambia. ¿Te das cuenta que aquí es ER y aquí es RE? Digamos que esa E de en medio se la extraemos y decimos directamente oiré, oiré. Ok. Y seguimos con IA. La I, la H después de una vocal siempre alarga la vocal, por eso tengo que alargarla. IR, IR. Y la R. Como os dais cuenta, que la R la tengo que decir cultural, no con la lengua. IR, IR, ¿vale? Y cuando hablo de algo de ustedes, que poseen también a lo mejor una muñeca, o usted posee una muñeca, entonces sería IR también. Y si lo tengo que escribir, lo escribiría con mayúscula. Ustedes el formal, no ustedes de los que están enfrente de mí. No, ustedes formal, no confundirlo. Vale, cuando algo es neutro, aquí he dicho la palabra vehículo, porque vehículo, Wagen, en alemán, es neutral, es masculino, perdón. Pero si estoy hablando del coche, la palabra coche, auto, es neutral, das Auto. Algunos lo recordarán de algún anuncio que había aquí de Volkswagen y que se decía das Auto. Bueno, pues das Auto es neutro, esta palabra. Entonces, al igual que el masculino, no tiene ninguna declinación, se queda sin nada, en nominativo. Bien, y cuando pasamos al plural, de nuevo le tenemos que colocar a todo esta E, exactamente igual que pasa con el femenino. ¿Y por qué? Porque aquí hemos visto, aquí si retrocedemos, hemos visto antes que he dicho, mira, el femenino, que la palabra es die, el artículo indeterminado es eine, terminaba en E y la E la arrastramos como declinación. Bueno, pues si os fijáis aquí, también el plural también es die, es la misma palabra la que utilizo en nominativo. Y esta E también es una declinación. Por esa razón, aquí, en los posesivos, esa declinación la llevo arrastrando aquí también, en todos. ¿Lo veis? O sea, si estoy hablando que yo soy la dueña, mis hijos, como es plural, le tengo que añadir también la E. Y la palabra mis, que sería mine, sin declinación es mine. Con declinación, porque es plural, meine. Bien. Deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, ihre,
y ihre. ¿Os dais cuenta cómo ihr, esta palabra, coincide en varias ocasiones? Lo tenemos como posesivo en el femenino, en el plural y en el usted. Y lo tenemos aquí como el vosotros. Quedaros con la copla, que esta palabra se utiliza con varios significados. Vamos a ver rápidamente el acusativo. Vale. En el acusativo vamos a fijarnos primero en los artículos. Si yo comparo estos artículos en acusativo, este es el acusativo, si yo lo comparo con lo que es el artículo en nominativo, el único que cambia es el masculino. Aquí hay una terminación que cambia. En nominativo era tea y en acusativo, sobre quien recae la acción, por ejemplo, si visito, yo visito el hombre. Si yo visito, yo soy el sujeto y visitar es directo, el hombre, ese él, en alemán cambia, lleva una declinación y se convierte en den. Ya no puedo decir yo visito con el mismo artículo. No puedo decir ich besuche der Mann, no podría decirlo. Tengo que decir den Mann. Cambia, masculino, acusativo, el artículo cambia. Este es el que se utiliza para el nominativo, der Mann, mientras que este es el que utilizamos para el acusativo, den Mann. Y como este ya lleva declinación, esta en de nuevo se la tengo que pagar al artículo indeterminado, que en nominativo era ein, a secas. Pues aquí ya lleva einen. En. Cuidado, esto es importante. Si yo digo, yo visito un vecino, ich besuche einen Nachbarn. Tengo que decir einen, no puedo decir ein Nachbar, porque es a quien yo visito. Pero sin embargo, si digo un vecino visita a un hombre, ¿no? Ein Nachbar besucht einen Mann. ¿Mm? Ein Nachbar de repente se ha convertido en el sujeto y ya no lleva la en y sigue siendo masculino. Y él visita a un hombre y el hombre lleva entonces la en. Einen Mann. Ein Nachbar besucht einen Mann. Pero si es el hombre el que visita al vecino, sería ein Mann besucht einen Nachbarn. ¿Vale? El masculino cambia, acusativo cambia, ya no es este patrón que no llevaba declinación, este lleva declinación, en. La en pertenece al masculino acusativo, sobre quien recae la acción del verbo. Y visitar recae sobre, bueno, hemos hecho varios ejemplos, puede ser el vecino o puede ser el hombre, ¿no? Según quien pongamos. Si es femenino, se queda igual que estaba en el patrón de nominativo. Ti, ti. Lleva la E, ¿vale? Eine, eine. Este no ha cambiado. Es la E que ya desde el principio la pegamos. Y cuando estamos hablando de algo neutral, pues tampoco cambia. Se queda como estaba en nominativo. Tas, tas. En plural tampoco cambia. Ti. Y sigue sin existir el artículo indeterminado. Sigue siendo que no existe. No decimos unos o unas. No decimos nada. Vale. Pues estos cambios de la EN, si os fijáis aquí, aparecen. ¿Lo veis? ¿Cómo aparecen aquí? El masculino, esa EN del artículo, es una declinación que se la vamos a pegar a todo artículo que sea masculino, acusativo, al que nos estamos refiriendo. Da igual, singular que plural. EN, EN, EN. ¿Os acordáis que en nominativo era simplemente la palabra? Mirad, os lo vuelvo a enseñar. Aquí, ¿lo veis? Mine, mine, mine. Aquí no hay ninguna EN, porque es nominativo. Pero si nos vamos al acusativo, bueno, pues en el acusativo sí. Aquí lo veis. Einen, einen, todo EN. Todo termina en EN, el masculino. Los otros se quedan igual que estaban. Se quedan igual que estaban. El femenino lleva la E porque el artículo no ha cambiado. El neutral no lleva nada, igual que estaba en el patrón del nominativo. Y el plural no lleva, bueno, lleva la E
porque el artículo termina en E. La misma declinación que anteriormente hemos visto. ¿Vale? Los pronombres también cambian. Los pronombres personales, que en nominativo era ich, tú, er, sie, es, wir, ihr, sie, sí, pues en acusativo también cambia. Mich, dich. Y fijaos, el masculino, como es el artículo que cambia y termina en en, aquí termina en n. Esa n del artículo, aquí la reflejamos también. In. El femenino se queda igual, el neutral se queda igual. Nosotros, uns, vosotros, euch, sí y sí en mayúscula. ¿Vale? Se quedan conforme estaban. Los que han cambiado sobre todo es este. Bueno, el yo pasa a ser a mí o me. El dich, el tú, pasa a ser a ti o a te porque es el acusativo. ¿Vale? A él, a ella, cambia. ¿Mm? A ella, a ellos, porque recae sobre la acción. Estamos hablando del acusativo. Mientras que aquí estamos hablando del sujeto, quién hace la acción. Nos queda el tercer caso que quiero ver con vosotros, que es el caso del dativo, indirectamente. Este no siempre va a coincidir con el español. No es exactamente porque el español es un poco distinto, pero lo pongo como símil, ¿no? Entonces, si os fijáis, lo primero que vemos es que aquí todos los artículos cambian y llevan todos declinación. Tem, que antes era un tea, ahora es tem. Ti, que antes era ti, el femenino, ahora es tea. Y neutral, que antes era tas, ahora pasa a ser tem. Por lo cual, como han cambiado los tres casos, para el indeterminado también cambian. Einem lleva la misma terminación, la declinación se la hemos pegado aquí. Dem, einem. Tea, ainea. Fijaos, la ER que se la hemos pegado aquí, ¿por qué? Porque cambia del patrón original del nominativo. Ainea. Y aquí este pues igual que el masculino, EM. El plural también. Cuidado, y el plural tiene también algo particular, que es ten, cambia el artículo, ¿vale? Ten, pero además le tenemos que añadir una n. Al plural dativo se le añade una n, a no ser que ya termine en n o que termine en s. Las palabras en plural, en alemán, si no terminan ya en n, hay que añadírsela, si estamos hablando en dativo. En dativo. Por ejemplo, die Kinder termina en r. Die Kinder en nominativo termina en r. Pero si nos vamos al dativo, decimos den Kindern y ponemos aquí una n. Una n. Vale, el artículo indeterminado no existe en plural, ni en nominativo, ni en acusativo, ni en dative. No se pone nada, no decimos unos niños o unas niñas. Decimos solo las o los, que se dice con un solo artículo porque no tenemos el género en plural. Bien, pues todas estas terminaciones que estáis viendo aquí son las mismas terminaciones que tienen los artículos. El masculino era tem, la EM aquí también la arrastramos. El femenino era tea, la ER del tea aquí lo arrastramos. Y el EM del neutral aquí también lo lleva. Y la EN del plural. ¿Os dais cuenta? Como en realidad solo tengo que fijarme en el patrón original del artículo del que estoy hablando, y ese patrón original es el que copio. Tem, masculino, EM, es la que pego aquí. La TEA, ER, y es también la que le pongo al posesivo, ER, a todos, cuando me refiero a algo posesivo en dativo. Sea yo, tuyo, de él, de ella, da igual. Si la cosa es femenino y es dativo, indirectamente le tengo que colocar esto. Si es neutral, EM. Y si es plural, EN. ¿Lo veis? Bien. En dativo también cambian los pronombres. Igual que en acusativo cambiaba, en dativo también. Aquí esto es distinto que en español, porque en español, como no tenéis las declinaciones, no se ve igual. No puedo hacer un símil igual. El yo en dativo es mía. En dativo, en acusativo era mish. ¿Lo recordáis? Pues tú, que es para el sujeto,
en dativo indirectamente, cuando lo nombro a ti indirectamente, por ejemplo, tú regalas a regalas a, bueno, he dicho a ti, entonces no, a ti no, a ti mismo, te regalas a ti mismo una sortija. Pues ese día, si te lo haces a ti mismo, lo que estás regalando es la sortija, que es sobre quien recae la acción de regalar, que estás regalando sortija, ¿no? Y quien lo recibe, pues tú mismo, tía, ¿vale? Eso es el indirecto. El indirecto cambia también, y aquí también, fijaros que tiene la misma terminación que los artículos. El masculino era tem, la M. El femenino era ia, la R. El neutral era tem, la M, tem. Siempre digo que cuando estáis leyendo, hablando alemán, las terminaciones son muy importantes que las pronunciéis bien. M con boca cerrada, im. ¿Eh? Cuando decís una N, como por ejemplo aquí, inen, el plural, inen, la boca se queda abierta. Mientras que cuando estoy diciendo im con M, es importante, estos pequeños detalles harán que el día de mañana, cuando sepáis alemán, no os confundáis tanto. Porque os habéis fijado en pronunciarla y entonces vuestra cabeza, vuestra memoria se activa y lo recordáis. El uns es igual que en acusativo y el euch también, ese no cambia. Pero el inen también termina en en, igual que el artículo den. Bueno, y esto pues sucede también, sucede, aquí se ven las terminaciones, las declinaciones de las que os estaba hablando. En nominativo solo la declinación era una E. En acusativo era el masculino el que llevaba la declinación, la E sigue estando porque no cambiaba, era la misma palabra. Y en dativ los 4 artículos cambian, masculino, femenino, neutral y plural. Bueno, y no quiero que se alargue más este vídeo, por eso lo dejamos aquí. Cualquier, cualquier pregunta o duda que os quede que no la hayáis entendido bien, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Yo ya luego responderé si me dejáis alguna duda. Y acordaros darle a la campanita y a seguir y todas estas cosas que es gratis, ¿eh? Y a mí pues me anima a seguir haciendo vídeos. Que paséis un buen día. Tschüsschen. Hasta luego.